Tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la importancia de la epistemología en psicología. Entra dentro de los temas de filosofía y psicología o historia de la filosofía. Y pues vamos a arrancar un poquito con este tema que quizá no se le ha dado la relevancia tan importante que tiene, pero es sumamente esencial. Y se los planteo de la siguiente forma. Imaginen una situación, ¿qué pasaría si dos personas nos dan una respuesta diferente ante un mismo fenómeno? Podríamos preguntarnos, ¿quién tiene la verdad? Bueno, para responder esa pregunta, pues es necesario un conocimiento sobre epistemología. Vamos a arrancar. Por ahí de 1965 se dio una charla, un diálogo entre dos filósofos franceses importantes, uno de ellos ya fallecido, pero otro de ellos todavía vivo y que sigue creando una producción teórica bastante importante. Hablo de Alain Badiou y Michel Foucault. A Alain Badiou no se le conoce tanto, quizá tiene que ver por este tema que hace mucha filosofía de las matemáticas y no es tan leído dentro del ámbito latinoamericano, pero muy, muy importante. Y por otro lado tenemos a Michel Foucault, mucho más conocido quizá por los temas de poder y sexualidad que llega a trabajar. En ese diálogo que se da en 1965, Badiou le plantea una pregunta fundamental a Michel Foucault y tiene que ver justo con el conocimiento de la psicología y los alcances de la psicología, hasta dónde llega y hasta dónde puede llegar. Michel Foucault en esa entrevista nos da una clave para entender un poco cómo se arrancó con las corrientes epistemológicas dentro de la psicología y de las demás disciplinas, y nos menciona Foucault que si bien es importante la fecha de 1879 por Wilhelm Wundt, que creó el primer laboratorio experimental en Alemania, realmente le debemos el estatuto de ciencia en psicología a Immanuel Kant y no a Wilhelm Wundt, que es como se suele referenciar en los textos de historia de la psicología. ¿Por qué nos dice Michel Foucault? Porque Immanuel Kant en esa época replanteó las preguntas que los seres humanos nos podemos hacer, sobre todo en términos de ciencia, y los alcances que podemos obtener sobre conocimientos verdaderos o podríamos llamarle empíricos. Antes de Immanuel Kant tenemos, por ejemplo, a Descartes, que fue muy importante, desde Platón se hacen bastantes cosas relevantes, pero hasta esa fecha, nos dice Immanuel Kant y sobre todo Michel Foucault, el estudio estaba dedicado sobre todo a explicar los fundamentos de la unidad. A esta unidad le podemos llamar universo, en la parte teológica Dios, en fin, pero si bien había conocimiento bastante fuerte dentro de las matemáticas, dentro de la física o de las ciencias duras, todo ese conocimiento iba encaminado incluso en la época colonial, hablamos de 1500 a 1600, sobre todo a explicar el fundamento de la unidad. Y Manuel Kant replantea las preguntas. ¿Y qué nos dice Manuel Kant? Que si bien es importante conocer los fundamentos de la unidad, es algo a lo que nosotros no tenemos alcance, nos dice Kant. Por lo tanto, si bien es relevante, sobre todo para Kant, habría que hacernos las preguntas de forma diferente. Nos da tres preguntas importantes: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me está permitido esperar? Estas preguntas tienen algo en común y es que aparece un límite del conocimiento, nos dice Kant. La razón puede alcanzar un desarrollo favoroso, fundamental, importante. Sin embargo, no podemos llegar a responder la pregunta, sobre todo de la unidad. Hoy día hablaríamos desde otros puntos de vista, pero nos dice Michel Foucault, esas preguntas que hizo Immanuel Kant marcan el límite para la razón y el conocimiento para la razón. Ya no nos preguntamos desde el infinito qué es el infinito, sino desde lo finito qué es el infinito, desde nosotros como seres humanos qué podemos entender por infinito. A partir de ahí podemos hablar de que hay cuatro corrientes epistemológicas dentro de la ciencia importantes, hay muchas más, pero hay cuatro relevantes y que van a impactar sobre todo el conocimiento psicológico. Entre ellas tenemos al empirismo y autores importantes tanto de la filosofía como de la psicología. Dentro del empirismo tenemos a John Locke y dentro de la psicología a Skinner principalmente como un gran representante. ¿Cuál es la idea central del empirismo? Que el conocimiento lo podemos obtener a partir de la experiencia. Son nuestras experiencias fenomenológicas, nuestras experiencias de sentido, las que nos indican un poco, pues, qué podemos conocer y hasta dónde podemos llegar en los límites de la verdad.
Luego aparece el racionalismo. El racionalismo, como un autor importante, tenemos a René Descartes y de la psicología a Jean Piaget. La idea central es que el conocimiento parte de estructuras de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente la experiencia de nuestros sentidos nos pueden dar un conocimiento sobre la realidad, sino también que la razón en su desarrollo puede llegar a un conocimiento importante y relevante. Tenemos a Jean Piaget, por ejemplo, pues con las etapas del desarrollo, ¿no? Jean Piaget plantea que a lo largo de la infancia se pueden obtener ciertas cosas, pero que no será hasta la adolescencia que puede entrar el ámbito moral y preguntas como el bien y el mal, sobre todo en razón, ¿no? En tratar de explicarlas y dar un entendimiento de por qué hacer una cosa es buena o por qué hacer una cosa es mala. Tenemos una tercera corriente, el constructivismo o también llamado histórico-cultural, autor importante dentro de la filosofía, Ernst Cassirer, y dentro de la psicología, a Vygotsky. La idea central es que el conocimiento es construido social y culturalmente. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, con cada nivel vamos avanzando y se van tomando otros elementos para tratar de entender la verdad o la razón dentro de la ciencia. Con Vygotsky y con Cassirer tenemos que el conocimiento no solamente parte de la experiencia y no solamente parte de un desarrollo de la razón y con la edad, sino que también es construido a partir de los otros y de forma colectiva. Gracias al conocimiento que vamos obteniendo de forma colectiva es que podemos alcanzar mayores verdades, un conocimiento mayor sobre la verdad. Y por último, una corriente actual, moderna, podemos llamarlo así, que es la crítica y la posmodernidad. Un autor relevante, pues justo me lo plantea aquí Michel Foucault, y dentro de la psicología tenemos a Ian Parker, Martín Baró, Yulia Solovieva. La idea central es cuestionar los supuestos universales. Aquí estos autores se preguntan, bueno, ¿y qué es este concepto de verdad? ¿Realmente podemos tener una verdad absoluta dentro de la ciencia? ¿Realmente podemos tener un conocimiento universal, ¿no? ¿Y qué tanto alcance puede tener este concepto del universal? Si se dan cuenta, es como volver a regresar al círculo dentro del conocimiento, pero alcanzando una mayor interacción. Aquí ya nos centramos totalmente en las categorías y las nociones sobre la realidad, sobre la razón, y es algo totalmente moderno, ¿no? Estos autores plantean que tenemos que regresar a los conceptos y a las nociones con las que nosotros estamos habituados a construir nuestro conocimiento para realmente entender ese alcance del conocimiento. Esto tiene que ver mucho, sobre todo por las problemáticas sociales que tenemos hoy día. Calentamiento global, en la parte ecológica, en la parte tecnológica, entra la bioética, la neuroética, el avance de las neurociencias. Entonces, estos autores están muy preocupados, pues justamente por eso, ¿no? Hasta dónde puede llegar nuestro conocimiento y qué alcances va a tener, sobre todo para nuestro futuro. Teniendo eso presente, habría que preguntarnos, entonces, ¿qué es la epistemología y cómo impacta a la psicología? Bueno, vayámonos a sus etimologías. Epistemología se compone por dos raíces, episteme y logos. Recordemos que episteme quiere decir conocimiento, mientras que logos significa tratado o sabiduría. Podemos traducirlo como un tratado del conocimiento o un tratado de la verdad. Lo que busca la epistemología, sobre todo dentro de la investigación, es definir cómo diseñamos y evaluamos nuestros estudios. Aquí entran, por ejemplo, Popper, Lakatos, Kuhn, que además fueron alumnos de Popper, eh, para tratar de crear una línea de investigación y que aquello que nosotros estamos observando realmente lo podamos, por un lado, reproducir, ¿no? Esto quiere decir que dentro de las investigaciones que nosotros leemos podamos replicar la investigación y llegar a los mismos resultados, y por otro, cómo estamos diseñando nuestras herramientas para evaluar, sobre todo, la realidad, ¿no? Dentro de la psicología, pues marcan no solamente las corrientes epistemológicas, sino cómo observamos nosotros los fenómenos. No es lo mismo observarlos a partir desde nuestra experiencia que observarlos a partir de la razón o a partir de una construcción colectiva y cultural. O bien, en un nivel mucho más profundo, analizar las categorías con lo que nosotros estamos evaluando la realidad. Entonces, dentro de la clínica, la educación y el ámbito social, pues condiciona cómo interpretamos esos fenómenos humanos y que es sumamente relevante para la psicología, para las corrientes en psicología y para nuestra práctica pública y privada. Yo aquí les preguntaría, hagamos un ejercicio para ver si estamos realmente entendiendo esto. Imaginemos algo.
Un grupo de estudiantes afirma que la inteligencia es algo con lo que se nace y no se puede cambiar. ¿Cómo nosotros estaríamos a favor o en contra eh, de esta situación, de este contexto, ¿no? Imaginemos que estamos debatiendo en un parlamento que estamos hablando sobre derechos humanos y se plantea esta idea, ¿no? Que la inteligencia es algo con lo que se nace y no se puede cambiar y que a partir de ahí vamos a fundamentar nuestros derechos humanos. Bueno, esto es algo muy fuerte, ¿no? Porque corrientes actuales dirían que la inteligencia, por un lado, es múltiple y por otro lado, pues que está en desarrollo colectivo y cultural. ¿Cómo lo analizaríamos o cómo se analizaría desde los distintos enfoques? Hagamos este ejercicio, tomémonos unos minutos e intentemos responderlo a partir de cada una de las corrientes que vimos. Si nos regresamos un poquito, ¿qué diría el empirismo? Pues el empirismo diría que esto solamente se puede evaluar a partir de la experiencia, ¿no? Entonces, juntémonos, evaluemos la experiencia de unos, la experiencia de otro grupo y sobre eso obtenemos resultados. El racionalismo diría no, al final nosotros tenemos que hacer un cálculo racional, nosotros tenemos que entrar y dar argumentos para ver si es verdadero o falso. El constructivismo evidentemente estaría en contra de esta situación porque diría que es algo colectivo y que lo vamos construyendo todos juntos. Por otro lado, la crítica postmoderna diría que en general habría que evaluar el concepto de inteligencia. ¿Qué entendemos por inteligencia y qué es algo que hizo eh, pues este autor fundamental de las inteligencias múltiples, ¿no? Howard Gardner, ¿no? Howard Gardner diría, bueno, pues analicemos el concepto de inteligencia y veamos si realmente responde solamente a la parte lógico-matemática o hay diferentes tipos de inteligencia. Muy bien, hagamos una síntesis de lo visto hasta ahora. Diríamos que la epistemología es el estudio del origen, validez y métodos, ¿no? Y que hay cuatro importantes corrientes epistemológicas: el empirismo, el racionalismo, ¿no? El empirismo que buscaría, tendría un énfasis en la medición, mientras que el racionalismo intentaría revelar estructuras del desarrollo. El constructivismo, ¿qué diría? Pues que se trabaja a partir de contextos y tradiciones culturales, mientras que la crítica postmoderna estará muy centrada en la estructura del sujeto. No nos quedemos aquí, que esto parece muy teórico. Yo les propongo, bueno, por un lado aquí tenemos algunas referencias que ustedes pueden consultar y leer y que además las podemos evaluar en clase para desarrollar un poquito más esta idea, pero vayámonos a una parte que les guste práctica, ¿no? Hagamos un juego. Entonces, pongámosle, cerremos esto y compartamos un juego. ¿Les parece? Este juego, un Kahoot. Entonces, vamos a hacer un Kahoot, ¿les parece? Vamos a iniciar. Entonces, epistemología y psicología. Vamos a ver qué nos preguntan y a ver si realmente quedaron presentes, cuando menos las nociones más importantes. ¿Qué estudia la epistemología? Procesos psicológicos, corrientes en psicología, problemas en la psicología o conocimiento y sus métodos. Bueno, vimos que la epistemología es como un tratado del conocimiento por sus raíces, entonces vayámonos a esta. Y hay que ser rápidos. Súper. Siguiente. Correcto. Muy bien. ¿Qué corriente retoma a la experiencia? Recordemos que es el empirismo, el racionalismo, sobre todo el desarrollo, entonces el empirismo tiene que ver con la fenomenología, ¿no? Entonces vayámonos al empirismo. Correcto. El conocimiento construido socialmente es importante ¿para qué corriente? El constructivismo o también llamado histórico-cultural o histórico-social, correcto. Y vámonos por la última. Cuestiona supuestos universales. Bueno, esto es algo muy moderno, de autores muy modernos, ¿no? Entonces vayámonos a un enfoque crítico o posmoderno también se le llama. Y listo, perfecto. Cerremos esto. La idea de clase sería un poquito esta, abarcar la parte teórica, quizá poner algunos ejemplos en la vida práctica y después pasarnos a algún juego o dinámica que nos permita reforzar estos elementos, ¿vale? Entonces nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego.